Pueden tomar asiento. Yo voy a dar lectura al Salmo 128. Dice la palabra del Señor en este día: cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Oremos. Oh Dios, la dicha, la bienaventuranza que tienen tus hijos de poder presentarse, de adorarte con sus labios por lo que tú has hecho en ellos. Gracias, Señor, por este domingo de adoración, un día, Señor, para disfrutar tu presencia en la comunión con los hermanos, pero también es un día donde nos reunimos para recibir tu palabra. Señor, queremos pedirte que puedas hablar a nuestras vidas, que ayudes, Señor, al expositor, que ayudes al que escucha tu palabra, que pueda, Señor, recibir, como dice Santiago, de manera humilde, en mansedumbre, para que pueda el fruto en nosotros, para que Cristo pueda ser visto, Señor, en vidas que te glorifique. Que hoy también el predicador pueda hacer lo mismo con el texto, que a través, Señor, de este Salmo 128, como familias, como iglesia, como tu pueblo, bendigamos tu nombre, donde, Señor, tú nos pongas, donde tú nos lleves. Bendito seas, Señor, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, decía el salmista. En Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero seguir en la serie de los Salmos. En la mañana anuncié diciendo que en este día íbamos a hablar sobre la familia. Entonces quiero seguir en ese orden o temática, pero tomando íntegramente o continuadamente, diría, el Salmo 127, lo que vimos en la mañana, y hoy día vamos a ver el Salmo 128. Entonces este mensaje va a ser la segunda parte, una familia por la gracia de Dios y para su gloria. En su segunda parte dice cántico de ascenso gradual. Esto es algo también que se cantaba y cuando tenía la ocasión, cuando el pueblo volvía a Jerusalén. Y yo quisiera empezar diciendo, si usted va a construir su casa, pero usted no sabe mucho sobre construcción, lo más probable es que usted empiece a pedir una orientación, o tal vez busque un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Y tengan los planos, el diseño, y usted tenga el presupuesto de obra, entonces puede trabajar en la construcción de su hogar o edificio que estaba buscando hacer. Pero ¿qué pasaría si usted no sabe nada de cemento, de madera, de clavo, todo lo que implica los materiales para construcción, ni de electricidad, pero usted mismo usted empieza a comprar, a adquirir todo y empieza a hacer por sus propias manos? Cosa que, eso tiene su nombre, no recuerdo exactamente, pero cuando uno mismo hace con sus propias manos, de acuerdo al conocimiento que pueda tener, y pronto lo puede terminar, y temporalmente le puede ir bien, hasta que puede haber por ahí temblores, lluvias, y se han movido tal vez a ciertas partes del edificio, y entonces puede venirse abajo. Quiero usar esta ilustración así, que es simple. ¿Qué pasaría si usted desea construir de esa manera? Pero usted va a los especialistas, en este caso, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, y tiene todo el presupuesto. Ese edificio está seguro, está estable, por mucho tiempo probablemente. Puede ser una casa antisísmica o un edificio antisísmico. Y todos los que construyen su casa quieren su casa que nunca se caiga. Quiero llevar esto, mis hermanos, o estas palabras, que también la idea de construir una familia es similar a construir un edificio.
Porque vimos en la mañana del Salmo 127, si el Señor no edifica la casa. Y esa es mi temática en el Salmo 128, donde la idea es que muchos construyen sus casas sin tener idea del plan de Dios. En la mañana tuvimos, vamos a decir, concebido esto, que en la mente de Dios está la familia. Vino de Dios, pero ¿te imaginas sacar a Dios, a aquel que creó la familia? No tiene sentido. El resultado al final puede ser una familia tal vez descompuesta, tal vez una familia que al final va a terminar en pobreza, porque aquel que edificó hizo de lado a Dios. El Salmo 127, el Salmo 128, como hemos ido diciendo en la mañana, hoy día vamos a ver, muestran el plan de Dios para que uno pueda edificar o construir su casa y que tenga un hogar feliz, un hogar satisfactorio. Y así es que el Salmo 127 de la mañana nos recordaba que esto se basa en la bendición de Dios. Si usted tiene una casa, una familia, y usted ha recibido por su gracia a una esposa, ha recibido por su gracia hijos, hijas, y si es usted una persona que ha visto lo que hoy día vamos a ver en el versículo 6, ¿no? como un anciano o como un abuelo, veas a los hijos de tus hijos, entonces, mis hermanos, realmente has recibido gracia sobre gracia, tu salvación, tu esposa, tu familia, a tus nietos. Veas la prosperidad, veas la paz en tu familia. Estos domingos he estado de manera temática en muchos temas relacionados a la iglesia, pero hoy día quería hablar en sí de la familia. Por eso es que estaba usando los salmos y a través de este salmo ir y mostrarte, mis hermanos, una vez más que la familia es el núcleo de la sociedad. El Salmo 127, vimos en la mañana, hoy día vamos a pasar a un paso más allá. Que la bendición de la familia, hermanos, se basa en el temor del Señor. Repito, la bendición de Dios en la familia se basa en el temor del Señor. Es lo que va a resaltar este salmo. Nos muestra un ideal. Como dijimos en la mañana, no hay familias perfectas, no hay esposos perfectos, no hay hijos perfectos. Por más que la sociedad busque un matrimonio perfecto, no va a encontrar. Pero ese es el ideal. Dios hizo a Adán y Eva. Dios los unió, Dios los casó en el huerto. Pero vimos también las consecuencias inmediatas una vez que el pecado entró. Y vamos a decir, el pecado habita en nosotros todavía. Pero no vivimos en ese mundo ideal como las películas nos pueden poner, sea a Hollywood, sea la farándula, a cualquier medio nos pone un ejemplo de una familia y vivieron felices para siempre. Algunos hogares, por ejemplo, se han separado. Hoy tenemos muchas, voy a decir, madres solteras tal vez tomando el rol de padre, tomando el rol de madre. Tal vez hay circunstancias tal vez muy difíciles que tal vez yo no soy el que les va a decir, pero donde padres trabajan, voy a decir, cuando tiene un bebé, papá y mamá trabajando, lo que hacen es dejar a los hijos para que otros se lo cuiden. Creo que hay que tener prudencia en esos casos. Yo creo que Dios, hermanos, nos da la sabiduría. Estamos hablando sobre la bienaventuranza que recibe el hombre de parte de Dios. Y es que Dios bendice, o la bendición de Dios viene sobre la familia basado en el temor de papá y de mamá. Eso es lo que el Salmo 128 nos muestra. Como que algunos hogares probablemente han terminado ya. Otros están en matrimonios mixtos. Probablemente un esposo hostil, una esposa consagrada, tal vez hijos rebeldes, quiero decir, probablemente el papá convertido y la mamá no convertida. Eso significa que hay una oposición al evangelio, o probablemente otros guiando a los hijos. Entonces esa familia está lejos del ideal que supuestamente buscamos, pero la palabra del Señor en esta noche nos puede dar esperanza.
que hay esperanza. No te desesperes. No significa que Dios no te va a bendecir. Hay esposas orando mucho tiempo por la conversión de sus esposos, así como también hijos orando por la conversión del papá o de la mamá. Se dan cuenta, mis hermanos, que la bendición del cual habla aquí, la bienaventuranza, es de aquel que teme al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. No significa, hermanos, que Dios no va a bendecir. Cualquiera que sea esa situación, Dios quiere que le temas y camines en sus caminos. Porque es lo que dice el versículo 1, el que anda en sus caminos. No es el fin. No es el fin. Esto lo estoy diciendo como introducción, y a esto solamente, hermanos, como dije, por su gracia y para la gloria de Dios. No solo porque no podemos seguir con esto, significa vamos a descartar al diseño de Dios. Salmo 128 comienza con un hombre piadoso como cabeza del hogar. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Luego se va a dirigir a la esposa, versículo 3, tu mujer será como fecunda, y luego finalmente va a hablar de los hijos, y veas a los hijos de tus hijos. Esto muestra, hermanos, así de manera panorámica, general, vamos a decir la bendición sobre la familia. Papá, mamá, hijos, y ese es el orden entonces que quiero seguir en esta noche. Versículos 1 y 2 y versículo 4. Un hombre piadoso debe guiar a su familia en el temor del Señor. Ese es el llamado que Dios hace a todos los hombres. Si los requisitos para ser un anciano, para ser un diácono, era tener hijos sujetos en obediencia, hijos creyentes, hijos no rebeldes. Bueno, hablamos de las familias entonces que integran una iglesia, y vemos aquí a un hombre que tiene que ser piadoso, que debe guiar a su familia en el temor del Señor, versículos 1 y 2 y 4, porque sobre ellos está, hermanos, vamos a decir, como que de ellos depende la bendición para su familia. Probablemente que has notado que Dios no inspiró al salmista, vamos a decir, de acuerdo a lo que puede ver el mundo, lo que es una familia. No es un asunto, voy a decir, de azar, no es un asunto político que vaya bien a las familias. Yo creo que como latinoamericanos a veces optamos por ver, ¿no?, un molde de Europa, de Asia o simplemente de los Estados Unidos. Pero no es así, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se veía a una familia, si tenía muchos hijos, como esto viniera de Dios. Pero cuando no había hijos, probablemente se veía también como una maldición para esa mujer, para ese matrimonio. Por eso el versículo 3 nos dice, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Si vemos en la familia, ¿quiénes deben dirigir espiritualmente su hogar? Una familia. Vemos familias, pero ¿qué pasa cuando hablamos de padres? Y la pregunta es para ellos, ¿cómo conduces espiritualmente tu familia? Porque en una familia hay integrantes. Está la esposa, están los hijos, pero vivimos también donde nuestro cristianismo pensamos que solamente la iglesia es una parte. El pastor no te ve toda la semana, pero tu esposa te ve toda la semana, tus hijos te ven toda la semana, ven tus actitudes, ven tus palabras, escuchan tus palabras, ven tus acciones. Entonces, el hombre piadoso, el hombre que teme al Señor, está llamado a transferir, a impactar prácticamente con toda su vida. Unos dirían, es fácil ser papá, no creo. Es fácil ser mamá, no creo. Es lo que tienen que hacer. ¿Cómo guías a tu familia? ¿Cómo los conduces? Es el testimonio. Es el ejemplo que debes mostrar. Tus hijos
tu esposa venga el fruto de tu piedad, aunque estés presionado en el trabajo, malas noticias, porque los hijos, aún lo que estés pasando, están buscando un ejemplo, están buscando imitar a su papá, imitando buscar a su mamá, como que como dije, la carga no es nada fácil, así como en una iglesia buscamos, vamos a decir, ejemplos, hombres piadosos, pero esa realidad está en las casas. Quiero leer para ustedes un estudio que se hizo hace mucho tiempo atrás, donde se revela cierta información, espero que pueda captar. Dice, un estudio reveló una vez que si ambos padres asisten a la iglesia con regularidad, el 72% de sus hijos permanecerán fieles. Si solo el papá asiste regularmente, se reduce a un 55%. Si solo viene la mamá a la iglesia, se desploma al 15%. Ahora, si ninguno de los padres asiste, pero solo envían a los niños, solo el 6% permanece fiel. ¿Qué te parece estos números? Este es un estudio. Al final voy a tener una comparación de dos hombres, la descendencia o el árbol genealógico de Jonathan Edwards y de un ateo, no recuerdo el nombre, Mark, pero ver, digamos, quiénes eran. Pero estos números nos hacen, hermanos, de manera negativa. Pero para Dios, hermanos, no hay porcentajes, voy a decir, negativos ni positivos. Si Dios quiere llamar a Rahab, esta mujer, y de ahí traer la salvación, vamos a decir, para un pueblo, Dios lo hace. Pero esto es a medida que lo buscamos. Por lo que una madre soltera, en este caso, por ejemplo, tendría mucha esperanza. Esto nos muestra, hermanos, la influencia de los padres piadosos, temerosos, como dice el versículo 1. Ahí está la dicha. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? Porque es lo que la esposa mira en el esposo, es lo que los hijos ven, porque mi papá por una razón va a la iglesia. Un hombre piadoso guiará a su familia en el temor del Señor. Esto es un trabajo. Ese es su oficio. Y el temor del Señor, usted sabe, mi hermano es un tema dominante en toda la Biblia. Pero yo creo que por ahí voy a decir que tal vez el cristianismo ha perdido eso en sus familias. Y por eso es que la sociedad está como está. Si vemos cómo está el país, es porque, voy a decir, hombres y mujeres han perdido el propósito desde su creación. No están reflejando lo que deben reflejar. Y es más triste hablar cuando esto viene de padres que no andan en temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? De esta manera lo voy a definir: como un sano respeto y reverencia por Dios que surge del conocimiento de Dios y resulta en la obediencia a Dios. Voy a repetir: ¿qué es el temor del Señor? Un sano respeto y reverencia por Dios que surge del conocimiento de Dios y resulta en la obediencia a Dios. Por lo tanto, es una actitud, respeto y reverencia. Y esto resulta en una acción de obediencia. La obediencia siempre te va a llevar a la acción. El temor del Señor, para mí, hermanos, y creo que todos entendemos, viene de conocerlo. No es algo innato, algo que está plantado en nosotros. Viene del conocimiento que uno adquiere de la palabra de Dios. Es que a quien te acercas, a quien le cantas, de quien lees, es un conocimiento informado. Y ahí que a esto le lleva a uno, ¿verdad?, no a temer de manera temerosamente, como un miedo, no de esclavitud, de servidumbre, como los reyes, vamos a decir, ¿no?, esclavizan a sus súbditos. No, mis hermanos. Cuando es informado ese conocimiento, por lo contrario, es distinto.
Ahora usted no le sirve, usted no se somete por miedo, por cierto. Entonces, el temor es apropiado, el temor es lo que se demanda de los padres. Y esto surge de comprender la grandeza de Dios, el poder de Dios y su santidad. Cuando esto es visto, nuestro Dios, mis hermanos, no es el Dios de quienes muchos se espantan, no es el Dios de los ídolos creados, de los ídolos mudos que no hablan. La ciencia moderna no puede comprender esto, lo infinito, lo grande que es nuestro Dios. Por eso Pablo lo pone en Romanos 11, hablando, profundidades de la sabiduría, del conocimiento, cuán elevados, insondables son sus caminos. Bueno, eso habla de la grandeza de Dios, pero el hombre ha minimizado solamente a decir que el hombre viene de una evolución. Entonces, hermanos, a Dios han hecho a un lado. Y cómo queremos ver familias modelos dentro de la sociedad cuando Dios no está presente en un hogar. El Salmo 139, versículo 14, nos puede hablar de la grandeza de Dios, de lo maravilloso. El hombre rebelde hoy día dice que todo sucedió por pura casualidad. Por eso el Salmo 14 dice, el hombre ha dicho en su corazón, no existe Dios, no hay Dios. Pero si vemos la grandeza y el poder de Dios solamente en usted, en su familia, realmente Dios, hermanos, es grande en todo lo que hace. Entonces ese temor debe estar presente por medio del conocimiento. Un conocimiento, como dije, informado. Al mismo tiempo, aquel que teme a Dios sabe que muchas veces, no una sola vez, ha quebrado sus ordenanzas. Dios ha puesto sus mandamientos, aún así como papá, como mamá, como hijos, todos han quebrantado los santos estándares de Dios. En la mañana vimos de la gracia que significa en humildad reconocer, yo no edifico con lo que yo soy, con lo que he recibido en mi familia, sino es Dios en su providencia me da los medios, entonces yo puedo edificar mi casa y ahí recibo la bendición. Pero ahora estoy diciendo que el hombre, por el temor que tiene a Dios, puede, hermanos, recibir la bendición. Ahora, ninguno de nosotros podría acercarse a este Dios a la manera que uno quiere. Moisés tenía que quitarse los calzados ahí en Sinaí. Dios le dijo a Moisés, quítate los calzados porque el lugar donde estás es un lugar santo. Estaba la presencia de Dios. Moisés quiere ver la gloria de Dios. Dios le dice, Moisés, no vas a poder verme porque no estás preparado, Moisés. Y de ahí que nosotros necesitamos ese cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo para poder ver. El temor, mis hermanos, va más allá cuando queremos acercarnos a este Dios. Él tiene que revelarse a nosotros para que nosotros estemos cerca de Él. Y ahí el conocimiento informado. Y si Dios se te revela como un Dios de amor, de misericordia y que provee para tus necesidades espirituales, entonces también va a proveer para tus necesidades físicas. Él nos invita a acercarnos, es verdad, pero que lo hagamos con reverencia, lo hagamos con respeto, lo hagamos con asombro. El temor del Señor proviene del conocimiento de Él. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Ahora ese temor del Señor resulta en obediencia. El hombre que teme a Dios, dice el versículo 1, anda en sus caminos. Usted va a ver un cristiano, no importa, entre comillas, la denominación, pero que anda en la ley del Señor, que se deleita en los caminos del Señor, es un hombre que teme a Dios. Más allá de que probablemente puede ser que tenga una esposa difícil, puede ser que tenga hijos rebeldes, pero el proverbio nos dice, capítulo 8, versículo 13, que el temor al Señor es aborrecer el mal, o el temor a Jehová es aborrecer el mal. Algunos no lo ven esto vuelvo a decir, de esa manera. Les gusta un padre amoroso, que la Biblia lo presenta, pero cuando hablamos en esos términos simplemente no les gusta pensar.
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 nos puede ayudar a comprender de esa manera. Y Pablo ahí concluye que teniendo el conocimiento de Dios, teniendo las promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el temor del Señor resulta en obediencia. Ahora, si tú estás creciendo en el conocimiento de Dios, estarás creciendo en el temor de Dios. Tu temor no se acrecienta nada más porque, como dije, de manera automática. No, hay una parte donde tú, mi hermano, tienes que darte. Crecer en el temor de Dios significa, hermanos, también crecer en santidad y huir del mal. Cuando eres tentado a pecar, recuerda, hermanos, ahí está Dios. Todos sabemos la historia de José, cómo sus hermanos lo tomaron, lo vendieron. José fue llevado a esclavitud, pero al final Dios tenía un propósito con José. Pero antes de que llegara a ese lugar donde estaba, este hombre también fue tentado. Era, voy a decir, seducido. José se hubiera puesto a pensar, ¿cómo va a saber el faraón si ya ha salido a la batalla, al campo? José tiene muchas razones tal vez para racionalizar su pecado ahí cuando la mujer de Potifar quería estar con él, pero José dice, ¿cómo puedo pecar? Este hombre joven, temía al Señor. Esa es la historia de Génesis capítulo 39, versículo 9. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Temer a Dios hará, hermanos, que caminemos en sus caminos, como se revela en su palabra. En cuanto al hogar, es así: un hombre que teme a Dios es un hombre que no usa el nombre de Dios en vano. Dice el versículo 2: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Este hombre es muy trabajador. Es muy trabajador. Como dije, no toma el Dios en vano, cuida su hogar, no es alguien que puede estar perdiendo el tiempo. Y es muy peligroso, como lo vayan a tratar de ilustrar de muchas maneras, ¿no? Que los padres pueden estar con los celulares y los hijos tal vez buscando amor, o tal vez la ausencia laboral, ¿no? Cuando uno se va a trabajar lejos, dejas la esposa. Pero aquí estamos viendo de un hombre que es temeroso de Dios, no usa el nombre de Dios en vano. Entonces este hombre cuida de esa manera, tiene una calidad de vida. Probablemente no mira lo que otros miran en la televisión. Su iniciativa siempre es de este hombre temeroso, pasar tiempo con su familia. Y el modelo del ejemplo, hermanos, es la lectura con la familia, la oración con la familia, el compromiso con ellos y por último su iglesia. El temor de Dios es algo práctico que afecta en la vida, hermanos, de todos. Por eso dice, el hombre que teme a Dios comerá del trabajo de sus manos. Es muy trabajador, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa. Y aquí no estoy hablando del exceso de trabajo, porque también se puede malinterpretar, no, este hombre está afanado, entonces es un hombre trabajador. No, sino es una actitud hacia el trabajo. Este hombre que teme a Dios, como dije, no es perezoso. Con su ejemplo y actitud le muestra a sus hijos el valor del trabajo. Bueno, Dios dijo al hombre que labrar, eso es trabajo. En mi opinión, creo que si pasas muchas horas, tal vez siendo padre, estás en tu computador, un programa televisivo, comunicas algo negativo a tu familia. Recuerda, no es apropiado, yo creo. Ahora no estoy en contra de eso, porque sé que hay algo saludable que uno puede estar haciendo, pero los hijos necesitan de ti, tu esposa necesita de ti. ¿Y cómo uno puede pensar en ser productivo? ¿Cómo uno puede pensar en ser fructífero? Un hombre que teme a Dios usará su tiempo productivamente.
Yo sé que el trabajo de un pastor es fatigoso, pero yo diría el trabajo de un padre en el hogar es fatigoso, es cada instante. Y el temor de Dios, como dije, afecta ahora tu estado emocional, tu actitud ante la vida. Por eso versículo 2 va a decir, seré, y versículo 2 dice, dichoso serás y te irá bien. Dichoso serás y te irá bien. El hombre que teme a Dios está contento, está feliz. Esa es la palabra ahí, dichoso, bienaventurado, feliz, bendito. No se queja de la vida que es dura. Aunque se puede escuchar a veces, muchas veces, él es feliz con los suyos. Un hombre alegre, un hombre con quien uno puede tener trato, y la clave, voy a decir, de su felicidad es el temor al Señor. He ahí un hombre que camina en los caminos del Señor. He ahí un hombre que teme al Señor, porque anda en sus caminos. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. La fidelidad de este hombre no proviene por las circunstancias. Su gozo está en el Señor. Algo que resaltamos en el Salmo 119 era el hombre que ensalza, exalta la palabra. El Salmo 101 habla de ese hombre. Ahora está hablando del padre, del papá. Y la bendición, hermano, está por su temor y su andanza en la ley del Señor. Los hombres son llamados a liderar, sí, a ser ejemplo. Pero más tienen que crecer en el temor del Señor, no otra cosa. Es un proceso. La pregunta es para todos los que están en proceso, para todos los que están, para todos los que van a llegar a ser padres, tienen que estar involucrados en ese proceso. Necesitan crecer primeramente en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y para eso tienen que buscar hacer de sus caminos tus caminos. No lo que puede, como dije, decir un canal televisivo, una revista. Un hombre que teme a Dios va a poner a Dios en el centro de su vida. Para que llevarles al versículo 3 de mi segundo encabezado. Una mujer piadosa será fructífera y fiel en el hogar. Primero hemos hablado del hombre, como dije. Vamos a hablar de la mujer y terminamos hablando de los hijos. Una mujer piadosa será fructífera y fiel en el hogar. Versículo 3, la primera parte. Tu mujer será como fecunda vid. Aquí se describe como una vid fructífera dentro de su casa. Hablamos de las mujeres ahora. La fecundidad en el pensamiento principal, lo que vemos nosotros, lo que es aquí una vid. El propósito de una vid, ¿cuál es, hermano? Dar fruto. Juan 15, versículo 1, si no tengo la cita exacta, dice, ¿no? Habla de lo que tiene que hacer. Cristo dijo, yo soy la vid. Bueno, aquí vamos a tomar esta imagen según este salmo que tiene un contexto para la mujer. Probablemente hay dos sentidos de fecundidad a los que se hace referencia aquí, es la procreación y es la productividad. Veamos al judío. El judío o el hebreo veían a los niños como una bendición de Dios. El Salmo 127 de la mañana nos dijo en el versículo 3, he aquí que son don, que los hijos son un don, que son un regalo. Dijimos en la mañana, no es una carga, para ti no debe ser una carga, un regalo no se recibe así. El judío veía así. La esterilidad era visto como una maldición. Ahora, volviendo a nuestro contexto, nuestra cultura, por ejemplo, algunos creen que tener muchos hijos es una maldición, cuando bíblicamente no es así. Yo sé que muchas familias pueden tener numerosos, pueden decir muchos hijos, y los demás dicen, pobre papá, pobre mamá, tienen que trabajar mucho. Pero no, mis hermanos, cuando es una bendición, es un regalo, dice la Biblia. Si bien aquí no puedo hablar de eso, pero creo que lo que la mañana mencioné, algunos van al control de natalidad, como que vamos a planificar tener cuántos hijos,
y esto lleva a la planificación familiar, lo que mencionamos, los métodos anticonceptivos. Hay motivaciones correctas. Usted tiene que saber esto. Porque hay padres que no pueden tener hijos. Y Dios quiere que sea así. Pero que ellos no pueden perder el disfrute. No pueden perder el deleite en el Señor. Pero los padres deben ver a cada hijo que tienen como una bendición. Y la fecundidad de esta esposa piadosa aquí se refiere no solo a tener hijos, sino también a su productividad. A su productividad. Una vid fructífera en un clima cálido, por ejemplo, si hablamos en el Medio Oriente, tiene que ser algo refrescante, nutritivo para los demás. Y vamos a ver esto en una esposa y madre piadosa cuando, digamos, no cumple su rol. Una madre perezosa, una madre egocéntrica, sin objetivos, tal vez más tiempo en el televisor, en programas, en novelas, no va a dar fruto. ¿Qué es lo que transmite? No va a ser productiva en su vida hogareña. Proverbios capítulo 31, ustedes tanto que conocen a la mujer virtuosa, refleja una mujer fecunda, una mujer productiva. Y la vida fructífera aquí señala, hermanos, la felicidad o la alegría que esta mujer puede traer a su familia. El fruto de la vida en la Biblia se asocia con gozo y alegría. Jueces capítulo 9, versículo 3, el Salmo 104, podemos leer el versículo 15. Salmo 104, versículo 15. Y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Puede que uno no haya pensado en el gozo, en la piedad, que no es necesario esto en la esposa. No, sí es necesario. Es lo que tiene que ser. Y si una persona, una madre es piadosa, tiene que buscar lo saludable, lo agradable para los suyos. La figura de aquí de una vid fructífera, hermano, sugiere que la esposa piadosa no solo va a hacer lo que tiene que hacer en su hogar, sino también ella misma ha de darse a sus hijos y mayormente a su esposo. Por el cantar de los cantares, en capítulo 7, versículo 8, habla esto, describe la esposa como una vid cuyos racimos satisfacen a su esposo. Puede que no hayas pensado así, pero es parte de la piedad. Es parte de la piedad. Esta mujer piadosa, no solo es fructífera, también ella es fiel en el hogar. Dentro de su casa, dice el texto. Tu mujer será como fecunda vid en el interior. No fuera de la casa, en el interior de la casa. Dentro. Esta palabra significa en la parte más interna. Y esto está en contraste de lo que puede ser una mujer promiscua, como dice Proverbios capítulo 7, versículo 11. Es alborotadora, es rebelde, sus pies no se quedan en casa. Pero esta esposa fiel, esta madre piadosa, tiene un compromiso con su familia. Tito capítulo 2, versículo 5 habla que esta mujer es trabajadora en la casa. Y ahí los contrastes que uno puede hacer. A mí un poco me preocupa, tengo años escuchando muchos pastores también decir lo mismo, bueno, que madres cristianas que abandonan el hogar por una carrera, por una profesión, dejar a sus hijos cuando más lo necesitan, o solteras que tienen que trabajar mucho. Ahí creo que, como dije, tiene que haber prudencia. Dios quiere bendecir las familias y lo va a hacer aquel que teme, honra su palabra. Leamos el Salmo 138, que Dios ha puesto su nombre y su palabra al mismo lugar. No podemos dejar de lado la palabra cuando la palabra representa el nombre mismo del Señor. Y por ahí sí apenas, hermanos, cuando madres trabajan para proporcionar, vamos a decir, a sus familias, para brindarle una mejor vida. Pero cuando los niños inicialmente, cuando son niños,
Ellos solo quieren la presencia. Justo ese día veía a la hora del almuerzo ahí un niño, un bebito llorando. El video trataba, ¿no?, cómo calmar a ese niño. Nada más el padre inclinaba su cabeza a su costado y ese niño dejaba llorar sorprendentemente. Y te imaginas que otros hagan eso por ti, o simplemente los dejes a otros, donde ese hijo quiere que tú estés en ese momento. Tal vez no te comprenda, no puedes entender. Pero a veces hay muchas parejas cristianas que a sus hijos los llevan a una guardería y ellos moldean sus actitudes, ellos muestran los valores. Entonces ahí muchos afrontan, o tal vez, yo digo penosamente tal vez, sus hijos lo necesitan en ese momento. Pero el texto dice aquí, es fiel dentro de su casa, en el interior de su casa. Una madre piosa es fiel en su hogar, comprometido con su hogar, encima de su carrera, encima de su deseo de superación. Timoteo diría, hablando Pablo ahí, cómo la mujer se salvaría, no solamente engendrando, no nos piensan eso, no teniendo hijos, sino en el hecho de estar con ellos. Tercero, los hijos que crecen y son fructíferos continuarán con el legado piadoso del hogar. Tienes un padre piadoso, una mujer piadosa, los hijos crecen y se espera que sean fructíferos con ese legado de piedad que han dejado sus padres. Entonces el modelo para un hogar satisfactorio incluye también aquí esto. Y el versículo 3, la parte B dice, bueno, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hijos ahora, estos hijos, bueno, crecen como plantas de olivo. Todavía no dan fruto. Todavía no crecen. No son maduros. Son pequeños brotes. Algún día van a reemplazar, vamos a decir, al árbol que es su padre, y seguirán dando frutos después de que ya no estén. Eso es la imagen aquí. Aquí creo que hay dos implicaciones. Primero, los niños se están desarrollando, no son perfectos. Aunque los padres quieren hijos perfectos, cuando los padres no son perfectos. Ellos tienen un tiempo potencial para ser fructíferos. Aquí en Tacna, y sé que en mucha parte del mundo, para que el olivo dé fruto tiene que pasar un año. No en el primer año, cuando es plantado, no en el segundo año, no en el tercer año, pero en el cuarto, quinto ya empieza a haber frutos. Pero pueden pasar 20, 30, 40 años, más frutos se carga un olivo, una planta de olivo. Si pensamos en los niños, hay un potencial. Puede ser, mis hermanos, que llegue a ser más fructífero que su padre probablemente, pero esa es la meta. Pero los niños necesitan tiempo para desarrollarse y madurar, vamos a decir, en un suelo nutritivo. En el tiempo de la pandemia aquí los olivos estaban secándose, no hay mantenimiento, al abandono, y lo que los padres pueden hacer eso tal vez muchas veces. Pero lo nutritivo, hermanos, tiene que verse reflejado en un hogar temeroso a Dios. Ahora, no significa que los niños van a cometer error y se les rechazan. Los niños están desarrollándose, tienen inclinaciones naturales. No hay cómo cambiarlos. Como dije, a veces los padres también ahí pueden equivocarse buscando o comparando, ¿no? ¿Por qué no mi hijo es como el hijo, ¿no?, de tal hermano, de tal hermana? No, mis hermanos, no es la manera. Hay que darles espacio para ellos. No hay hijos perfectos, no hay padres perfectos, pero sí deben buscar crecer juntos en los caminos de Dios. Si el domingo vamos a la iglesia, vamos a la familia.
Una segunda implicación aquí de la planta de olivo es que los hijos requieren cuidado, nutrición, requieren paciencia. Un árbol no da fruto, hermanos, de la noche a la mañana. No da. Y creo que eso, llevando a los hijos, los padres de los hijos necesitan un cuidado no temporal, un cuidado constante, de ternura, de amor, protección, lo que sería comparando, por ejemplo, si uno tiene que sacar la mala hierba, a utilizar fertilizantes, abono por ahí, limpiando. Creo que esto puede ser algo, si lo llevo al espiritual, como la oración, antes que haya frutos. Por la mañana un poco hablamos de esto. Esta es la imagen aquí de los niños que están siendo nutridos hacia la fecundidad a medida que pasen los años. La adolescencia, otra etapa. Como dije la mañana, hay un momento que los hijos no van a estar con los padres. El momento para que dé fruto es a temprana edad, estar con ellos. Eso nos está garantizado, como también dijimos, que van a ser todos temerosos de Dios. La palabra del Señor no va a fallar, pero tampoco significa echarse la culpa cuando uno ha hecho lo que tiene que haber hecho. Entonces el plan de Dios comienza con un hombre temeroso, se extiende a una mujer fructífera y fiel, se extiende a hijos fructíferos. ¿Y cuál es el resultado final de este proceso? Y esto me lleva al versículo 5 y 6, el último encabezado. El bienestar personal y nacional son el resultado de hogares donde se teme a Dios. El bienestar personal y nacional son el resultado de hogares donde se teme a Dios. Versículo 5. El Señor te bendiga desde Sion, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Aquí vemos el bienestar personal, versículo 5, la primera parte, versículo 6. Y el bienestar nacional, la parte B del versículo 5, versículo 6. Sion, Jerusalén, sería lo nacional. Aquí vemos, al final, para acabar este mensaje, un anciano feliz que disfruta la bendición de Dios al ver a sus nietos seguir al Señor. Como que se conecta a lo que vimos en la mañana, Salmo 117, como esa aljaba, pero esas flechas rectas, afinadas, cumple su propósito. Ha dado fruto. Y tienes un anciano, un abuelo, que realmente está recibiendo, está viendo lo que ha sembrado. Es el propósito, el bienestar personal. Un hombre que persigue, voy a decir ahora, el éxito financiero sin tener en cuenta su hogar, terminará con la pobreza de su alma. Siempre he escuchado padres lamentarse de no haber estado con sus hijos. Y muchas veces terminan frustrados. Pero es tarde para el lamento. Pero un hombre que sigue el plan de Dios para el hogar, termina con prosperidad en su alma. Como leíamos la mañana, ¿no?, las palabras del apóstol Juan, de cómo se gozaba el apóstol de que sus hijos anden en la verdad. Y aquí habla la bendición. El Señor te bendiga, deseo, vea la prosperidad. Tú y yo sabemos que la familia es la piedra angular de una nación. Muchas cosas pasan en hogares y eso se refleja también en la sociedad. Los hijos buscando siempre un modelo cuando están creciendo. Pero si nosotros, hermanos, queremos cambiar, ¿cómo está andando este país, por ejemplo? Todo va a partir por el temor al Señor, por andar en sus caminos, y cuando tengan los hijos, ahora dirigiendo tal vez a los solteros, es que ahora día solamente
este proceso va a venir cuando nosotros sigamos el diseño y el plan de Dios, convirtiéndonos en los hombres y mujeres que deben temer al Señor y andar en sus caminos y enseñando a sus hijos con sus ejemplos. Y eso, en eso consiste, hermanos. Voy a hacer una comparación ahora. Este es el final de mi mensaje en esta serie sobre la familia. No sé si ustedes conozcan a estos hombres en sus nombres, pero los dos hombres existieron por los años 1700. Uno de ellos es Mac Hughes, era un ateo, pero creció en una familia cristiana. El otro es Jonathan Edwards, casi frecuentemente a veces lo cito. Y esto es un estudio secular. Es como decir, si a usted le estudiara de acá de 300 años. ¿No? Nació Reina Berenice, se casó con este hombre, el hermano tal se casó con este hombre, pero un ateo. ¿No? Entonces se dice en este estudio, muestra algunos resultados sorprendentes de Max, que por más que nació en una familia cristiana, pero no siguió al Señor. Tampoco su esposa. Su línea genealógica habla de que fueron de 1200 personas o descendientes estudiados. Se dice que terminaron 310, terminaron como vagabundos, 440 fueron destrozados físicamente por su vida, en su inmundicia, 130 fueron a un calabozo o un penal, un promedio de 3 años cada uno, fueron asesinos, 100 terminaron como alcohólicos, 60 terminaron como ladrones habituales, 190 como prostitutas, 20 de ellos que aprendieron un oficio en el penal. Y esto, hermanos, fue un gasto para la nación de los Estados Unidos, en Nueva York. Dice que fue más de $1 millón. En vez de aportar bien, trajeron ruina moral, trajeron ruina económica. Pero una segunda familia estudiada fue Jonathan Edwards. Jonathan Edwards creo que es uno de los predicadores, creo que los Estados Unidos dio, pero su origen viene de una familia piadosa. Entonces, se casó con su esposa Sara, una mujer dice que era piadosa. Tuvieron como descendientes, por ejemplo, 300 se convirtieron en pastores, misioneros y profesores de teología. 100 se convirtieron en profesores universitarios. Más de 100 se convirtieron en abogados, incluido aquí como jueces. Más de 60 se hicieron médicos. 14 de ellos se convirtieron en presidentes de universidades. 3 se convirtieron en congresistas de los Estados Unidos. Aunque se veía uno como espiritualmente era una oveja negra, pero se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, en el vicepresidente de los Estados Unidos. Aaron Burr, Junior, nieto de Jonathan Edwards. Usted puede ver ese árbol comparativo. Si vemos las familias como el núcleo de una sociedad, estos hombres, la descendencia de Jonathan Edwards, por ejemplo, no fue un gasto para los Estados Unidos. A ver, ellos aportaron con la paz, en el progreso. Y mis hermanos, yo creo que en este día, hablando del Salmo 127, hablando del 128, nuestro destino como que se reflejaría en lo que la iglesia va a dar en el futuro de sus hijos. La política no va a cambiar las familias. Probablemente uno espera que tener buenos hijos, que ese hijo entre a la política. A veces no sabemos si puede ser un tirano, un pagano. El resultado depende de que sigamos el plan de Dios. Dados en el Salmo 127, Salmo 128. Ahí está la bendición de Dios para la familia. ¿Está su casa siendo edificada sobre el temor del Señor? ¿Está usted andando en sus caminos? Preguntas que quedan en nuestro corazón.
tenemos una vida para vivir que sea así. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Nos ponemos de pie. Me queda un tema pendiente, como dije, para los jóvenes, sobre cómo llegar al matrimonio o el cortejo bíblico. Quería todo dilo en este día. Espero hacerlo un próximo domingo, tomando también el tema del divorcio. ¿Hay divorcio o no hay divorcio? Son dos temas que tengo todavía pendientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tu sabiduría, Señor, aquí escrita en nuestras Biblias. Nosotros necesitamos cada día lo que tu palabra nos dice de cómo debemos vivir como cristianos, tanto para padres, tanto para hijos, tanto para solteros, para los ancianos, para los viudos, para los divorciados. Señor, tu palabra es suficiente. Pero este día, de manera directa, Señor, has hablado a los que son padres, pero también cómo recibir a aquellos, Señor, que van a formar o formalizar un hogar. Y lo que implica, Señor, es un llamado para ellos a prepararse, que esa flecha del cual habla el Salmo 127 pueda estar en las manos del creyente, en las manos del guerrero, para que cumplan ese propósito. Entonces el hombre será bienaventurado, no será avergonzado, recibirá la bendición de su Dios. Que tu Espíritu Santo pueda aplicar estas enseñanzas al corazón, Señor, de tu pueblo, y que recordemos que esto no es automático, y que nos recordemos, oh Señor, que si andamos nada más en tu camino, bajo tu señorío, habremos siempre, Señor, de esperar la prosperidad que prometes a los tuyos. Bendito sea, Señor. Gracias por darnos los regalos, los padres, los hijos, a los que son casados, la familia, a la iglesia, a la sociedad. Bendito sea su Dios. En Jesucristo oramos esto agradecidamente. Amén. Que el Señor